conocido por muchos y aceptado por pocos. El siguiente programa se trata de romper el paradigma y aclarar qué es realmente el espiritismo. ¿Es ciencia o religión? ¿Verdad o falsedad? ¿Existe la vida después de dejar el cuerpo? A continuación, Espíritu Libre. Jesús es algo más que una simple y llana teoría. ¿Qué haces, hermano, leyendo la Biblia todo el día? Lo que allí está escrito se resume en amor, vamos, ve y practícalo. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un templo de lujo con tendencia barroca. Él sabe que total a la larga eso no es más que roca. La iglesia se lleva en el alma y en los actos, no se te olvide que Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús es más que un grupo de señoras de muy negra conciencia que pretenden ganarse el cielo con club de beneficencia. Si quieres ser tu miembro activa, tendrás que presentar a la directiva tus cuentas de ahorros en Suiza y vínculos oficiales. Jesús es más que presignarse, hincarse y hacer de esto alarde. Él sabe que quizás por dentro la conciencia les arde. Jesús es más que una flor en el altar, salvadora de pecados. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús convertía en hechos todos sus sermones. Que si tomas café es pecado, dicen los mormones. Tienen tan poco que hacer que andan inventando cada cosa. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús no entiende por qué en el culto le aplauden. Hablan de honestidad sabiendo que el diezmo es un fraude. A Jesús le da asco el pastor que se hace rico con la fe. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. De mi barrio la más religiosa era doña Carlota. Hablaba del amor al prójimo y me pinchó 100 pelotas. Desde niño fui aprendiendo que la religión no es más que un método. Con el título prohibido pensar que ya todo está escrito. Me bautizaron cuando tenía 2 meses y a mí no me avisaron. Hubo fiesta, piñata y a mí ni me preguntaron. Bautízame tú, Jesús, por favor, así entre amigos. Sé que odias el protocolo, hermano mío. Señoras no dividan la fe, las fronteras son para los países. En este mundo hay más religiones que niños felices. Jesús pensó me hará invisible para que todos mis hermanos dejen de estar hablando de mí y me extiendan la mano.
Jesús, eres el mejor amigo del amor que te profeso. Tengo mi conciencia tranquila, por eso no me confieso. Rezando los Padres Nuestros, el asesino no revive a su muerto. Jesús, hermanos míos, es verbo y no sustantivo. Jesús, no bajes a la tierra, quédate allá arriba. Todos los que han pensado como tú ya están a boca arriba, olvidados en algún cementerio y de equipaje sus ideales. Murieron con una sonrisa, porque fueron verbo y no sustantivo. Mi nombre es Reina Isabel Barrios y vamos a compartir para ustedes la evidencia del Señor. El hombre no está para recibir mis palabras. Cuán pocos son los justos y los que quieren mis enseñanzas y me aman con el amor puro del alma. El hombre me amaría si practicando mi doctrina pudiera acumular riquezas y títulos, pero ¿cómo para amarme en vez de poseer riquezas ha de poseer virtudes y ha de preferir las miserias del mundo como son el sufrimiento, la pobreza, el dolor? Muy pocos lo prefieren, y pensar que el que no sea así no es amador mío. Me adoran con sus palabras, pero su corazón no está conmigo. No confíes en los que me aclaman en alta voz, pues muchas veces lo hacen para ser visto de los hombres. El que me ama me lleva en el corazón y me guarda dentro de él. Su amor fiel no se enfría jamás. ¿Cómo queréis que el hombre de la tierra quiera de lo mío, si cuando estuve entre ellos oyeron mis palabras, vieron los hechos y fueron muy pocos los que me siguieron? Muchos hablan de mí y me ponen de piedra angular, pero son fariseos que dicen y no hacen y tienen en la boca lo que está lejos de su corazón. Oh, hombre de la tierra, ¿cuándo despertarás? ¿Cuándo abrirás tus ojos? ¿Cuán largo es tu sueño? ¿Cuánto sufriréis por ello? Esta fue la evidencia del Señor que hemos llevado para cada uno de ustedes y esperamos que quede en la mente y enseguida que baje a su corazón, porque es un mensaje tan ilustrador para cada uno de los seres humanos que estamos poblando la tierra. La vida de Jesús dictada por Él mismo. Capítulo 10. La demostración de mi personalidad, hermanos míos, exige la confidencia de mis penas íntimas como hombre y de mis alegrías espirituales como espíritu. Tengo también que apreciar las diferencias que existen entre mi revelación de antes y mi revelación actual. Atribuyámosle a Jesús hombre las pasiones del hombre. Atribuyámosle a Jesús mediador la calma bebida en el seno de las instituciones divinas, la fuerza del sacrificio, la resignación del mártir. Atribuyámosle a Jesús hombre los impulsos del corazón hacia los llamados de la naturaleza humana. Atribuyámosle a Jesús mediador la fuerza repulsiva en contra de toda impureza.
Atribuyámosle a Jesús hombre el disgusto hacia la humanidad perversa y cobarde, mas veámosle a Jesús mediador, proclamándose el hermano y amigo de los culpables, consolador de los afligidos, el sostén de todos los desgraciados, el arca abierta de los pobres, el consuelo de todos los arrepentidos. Coloquemos en este libro, bajo los ojos del lector, la doble condición de Jesús como espíritu elevado y como criatura carnal, para dar a comprender justicia divina, y bien el laborioso coraje del espíritu en la lucha con la materia, y liberemos las tinieblas con que la rodeó la ignorancia humana, para elevar el espíritu de hombre a la altura de nuestra intervención. La naturaleza de Jesús, hermanos míos, es vuestra propia naturaleza. El espíritu de Jesús define la emanación de una criatura nueva. El favor de Dios no existe. La demostración de privilegiado no tiene sentido alguno. La desproporción de las fuerzas se encuentra en relación con la ancianidad y el trabajo de cada uno. La dependencia produce la dependencia, y la libertad nace de una victoria definitiva de la naturaleza espiritual sobre la naturaleza animal. La perfectibilidad se hace más rápida cuando se logra dominar la naturaleza animal, mas la perfección se encuentra tan solo en Dios. Y todos los seres, habiendo sido creados por Dios, tienen derecho a esta luz. La descendencia del Espíritu es tan solo momentánea, pues la ley del progreso arrastra consigo todas las individualidades hacia un objetivo de acrecentamiento mediante el equilibrio general de las creaciones. La indiferencia y la depresión son ocasionadas por la difusión y por los contactos malsanos. Los mundos niños con la tierra entran en la fase de su desarrollo moral cuando el acercamiento de las ideas se produce mediante el regreso provechoso de los espíritus desligados de la materia, a los que se les ha dado la facultad de volver para acelerar los movimientos de la vida del espíritu en las condiciones de la esclavitud humana. Los Mesías no vuelven ya a ser llamados hacia la vida material, pero tienen el supremo honor de dirigir a los menos Mesías. El número de los Mesías aumenta progresivamente, de cuya suerte ellos, multiplicándose, inyectan por todas partes, inoculan, desparraman por todas partes la luz y la faz del desarrollo. ¿De qué hemos hablado? ¿Se efectúa forzosamente? La marcha de los mundos señala marcha de las individualidades. La energía, la luz espiritual, la ciencia universal, se apuntalan mutuamente y producen el amor, la fuerza, la devoción, la revelación, la desmaterialización del espíritu se efectúa mediante el desarrollo de su razón. La naturaleza animal va cediendo poco a poco ante la naturaleza espiritual, cuando domina la razón
y el progreso es notable. El progreso recoge mayor fuerza de las luces divinas cuando el espíritu alcanza más elevación, abandonando la sensualidad de la materia y acumulando honores sobre sí por el acuerdo de la razón con la fe. Me aproximo hacia vosotros, hermanos míos, libre ya para siempre de la naturaleza carnal, mas he sufrido como vosotros las humillaciones y las desesperaciones propias de dicha naturaleza. Y si mi vida de Mesías fue gloriosa en virtud de las obras del Mesías, las alianzas, los desengaños del hombre fueron realmente crueles. Mis culpas me proporcionaron remordimientos y los sufrimientos hicieron nacer en mí dudas y errores. Si mi vida de Mesías saboreó las delicias del amor humano en sus dependencias espirituales, las tiernas afecciones del hombre se vieron aplastadas sobre sus carnes y el espíritu triunfó en la lucha, pero tan solo después de largos suplicios y heridas profundas. Sí, finalmente la luz del Mesías se vio turbada por las sombras de la naturaleza humana. La luz del Espíritu pudo elevarse por encima de ellas, debido a su completa libertad con respecto de esas sombras y a la fuerza progresivamente adquiridas en el estudio de las leyes divinas. Existente entre mi revelación como Mesías y mi revelación presente, continuemos la relación de los hechos y produzcamos a los hombres bajo su verdadero aspecto. Pedro, por el primero, el más celoso de mis discípulos, me regeneraría. No era por él tanto del todo creyente, desde el momento que negó su alianza con Jesús. Juan, el más tierno de mis amigos, desnaturalizaba mis palabras y me presentaba como dotado de poderes sobrenaturales. No se encontraba, por consiguiente, subyugado por la fe, pues que tuvo que emplear el fraude para honrar mejor delante de toda mi persona y agradarla ante el espíritu humano. Jaime, hermano de Juan, seguía el impulso que recibía de su hermano, más fanático que él. Andrés no era más que una pálida copia de Pedro. Los dos Judas estaban en constante oposición, tanto desde el punto de vista de las ideas como por su misma exterioridad. Judas, primo de Pedro, era tímido de espíritu, de constitución endeble, fácil a convencer, dispuesto a ser influenciado por todos los efectos, a imitar todas las virtudes, a humillarse delante de todas las superioridades, pero sin iniciativa y sin fuerzas para luchar abiertamente en contra de la adversidad. Judas, el que se llamaba ordinariamente Judas Iscariote, tenía las apariencias de la naturaleza perversa, y debemos enmendar la opinión de los hombres respecto de este discípulo oprimido debajo de peso de una reprobación universal. Pueda nuestro juicio hacer penetrar en los espíritus esa tierna piedad que disculpa todos los extravíos, ese desprecio por las
prevenciones que proporciona la sabiduría, pueda a nuestro juicio demostrar la debilidad de los juicios humanos, cuando juzgan de una vida eterna por el efecto de un solo acto. Aunque este acto haya sido delictuoso, Judas era trigueño y sus cabellos caían naturalmente sobre su espalda. Tenía ancha la frente, los ojos grandes y bien abiertos, la tez pálida, las formas sin defecto, su voz bien timbrada se hacía elocuente cuando se inspiraba con asuntos graves. En la intimidad él era quien inspiraba la alegría en los semblantes, con sus anécdotas y observaciones llenas de agudeces. El mal concepto que le persigue a Judas en este sentido es el resultado de un dato enteramente falso respecto de sus atribuciones entre nosotros. Excesivamente celoso y aspirando a honores y alegrías vanidosas, deseoso de establecer su superioridad en una asociación fraternal cuyos miembros de consideración iguales. He ahí los defectos de los que más tarde me traicionó. Se consideraban iguales. He ahí de satisfacer un resentimiento cuya causa me condena. ¿Por qué daba yo a Pedro pruebas de una confianza tan evidentemente exclusiva? ¿Por qué le permitía a Juan esos modales de preferido que acusaban una manifestación parcializada de mi parte hacia él? ¿Por qué? Cuando eran pocos los que tenían que acompañarme, elegía siempre los mismos. ¿Por qué? En fin, habiendo descubierto el mal efecto que ellos producían en Judas, no supe remediarlo. Sí, digámoslo bien alto, Jesús, el hermano, el protector de Judas, no paró la atención lo bastante en su naturaleza sensible. Aunque desvía, Jesús no comprendió que era necesario combatir los celos, la vanidad, el orgullo de ese hombre mediante una extrema dulzura en todas las relaciones y con una justicia igualitaria en las manifestaciones de todos, para con uno solo, de uno solo para con todos. Colóquese a Judas en el lugar del discípulo predilecto, y a este en lugar de Judas, Juan, no viéndose ya apoyado por mi excesiva debilidad, se hubiera mantenido en los límites de una afección santa y no hubiera ofendido a la verdad con el deseo extravagante de quererme establecer un culto divino. Judas, mientras tanto, dirigido en el sentido que le era conveniente, no hubiera traicionado. Pobre Judas. Yo me alejaba de él a medida de su mayor resentimiento. El mal se iba agravando, el abismo se abría, cuando yo justamente podría encontrar el rendimiento en mi amor, evitando la caída de ese espíritu débil. Pobre Judas, en mis palabras, oras tú, más que todo. Has ocupado mi pensamiento y mi alma se inclinaba hacia la tuya para hablarle de esperanzas y de rehabilitación.
Perdido se dijo, perdido está el que ha traicionado a Jesús. Oh no, nada se pierde de las obras de Dios. Todas volverán a encontrarse purificadas por el arrepentimiento, glorificadas por la resolución reparadora y luminosa después del perdón. Oh no, nada se pierde de las obras de Dios. Todas llegarán a ser grandes, todas serán honradas, todas se arrastran penosamente por laderas de las montañas para iluminarnos al fin, llegadas a la cima con los esplendores del fuego divino. El abandono lleno de ingenuidad y el carácter feliz de Alfeo contrastaba con la oscura fisionomía de Felipe, quien se obstinaba en vaticinar un porvenir infausto y el fracaso de nuestras doctrinas. Tomás nunca creyó en la revelación divina, pero le había fanatizado las grandes de la obra. Mateo, el mejor preparador de mis discípulos, fue también el más sincero al referir nuestros discursos. Mi hermano Jaime era siempre el primero en contestar sí a todo lo que yo proponía. Mi paciencia y mi coraje serían recompensados por este hijo de María, y la gracia coronaría el espíritu de mis hermanos en los últimos días de mi vida mortal. La familiaridad que reinaba entre todos nosotros no impedía los sentimientos de otra índole, como el del reconocimiento de la superioridad, aunque en la más íntima amistad y bien recuerdo emocionado la constante devoción de Mateo hacia Tomás y la paternal protección de mi tío Jaime para con Leveo. Yo le decía a Pedro: marchemos hacia la conquista de la humanidad, a que reposarnos en la cama y juntar alegrías dentro de la tranquila posesión de lo que hemos alcanzado, cuando nuevas posesiones les están prometidas a nuestro ardor y a nuestro sacrificio. ¿A qué pedirle? Fuerzas a Dios y no emplearlas después para el logro de su propósito. Jerusalén, esperanza de mi vida, ciudad venturosa. El grito sublime de llamada saldrá de tu seno, y tus hijos serán los verdaderos adoradores del Dios viviente y eterno. Los delitos y las ruinas darán origen a la sabiduría y a la magnificencia. La tierra dirigirá hacia ti sus miradas desoladas, y tú la llenarás de consuelo y de luces. Los hombres te llamarán la gloria de las glorias, porque la paz, la libertad, el poder y el amor se confundirán y reunirán, unidos por toda sola virtud.